El viento golpeaba con fuerza la cima del monte. Las nubes, cargadas de memoria, ocultaban el horizonte como si el cielo mismo se negara a revelar lo que vendría. Abajo, en el valle, el campamento entero estaba en silencio. Nadie hablaba, nadie se movía. Aquel día no era uno más. Algo había cambiado. El líder había partido. Josué permanecía de pie, solitario, mientras la noticia recorría los corazones de miles. No lloraba, no hablaba, apenas respiraba. Había estado a su lado durante años. Lo había seguido en desiertos y tormentas. Había visto cosas que otros no comprenderían jamás. Pero ahora estaba solo. El hombre que había guiado al pueblo ya no regresaría. Una voz, serena pero poderosa, quebró el silencio en su interior. No vino del cielo, ni del trueno. Era como un susurro que se clavaba en el alma. Levántate, la tarea no ha terminado. Josué no respondió de inmediato. Sabía lo que significaba. No era un consejo, era un llamado. Pero estaba listo. ¿Podía él, el que siempre había sido segundo, asumir la carga del primero? En el campamento, algunos comenzaban a cuestionar. Murmullos recorrían las tiendas. ¿Quién lideraría ahora? ¿Quién tomaría decisiones cuando el río se interpusiera, cuando los enemigos cerraran el paso? Algunos recordaban errores pasados, otros temían repetir la historia. La tierra prometida estaba frente a ellos, sí, pero no vacía, y el vacío en el liderazgo era aún más amenazante. Aquella noche, Josué subió solo a una colina cercana. No buscaba señales, no pedía milagros, solo quería comprender. El cielo, cubierto de estrellas, parecía guardar más secretos de los que él podía cargar. Cerró los ojos y recordó las arenas del desierto. Recordó los cantos de victoria y los lamentos de rebelión. Recordó la voz firme que le enseñó a obedecer antes de hablar. Recordó las promesas, las advertencias y los días en que la esperanza era apenas un eco. Y entonces volvió a oírla. Nadie podrá resistirte mientras vivas. Sé fuerte, sé valiente, no mires atrás. Esa noche, Josué no durmió. Al amanecer, con el rostro endurecido por la decisión, caminó hacia el centro del campamento. Las tiendas se alineaban como testigos. Los ancianos lo observaban. Los soldados esperaban. Y él habló, por primera vez, no como ayudante, sino como comandante. Preparen lo necesario. En pocos días cruzaremos el río. No por nuestra fuerza, sino porque nos ha sido dada una promesa. No mencionó cómo cruzarían. No detalló las estrategias. Solo reafirmó una verdad. La tierra ya les pertenecía, aunque aún no la pisaran. La certeza en su voz silenciaba las dudas en los demás, aunque él mismo aún cargara con preguntas sin respuesta. Mientras tanto, en las sombras de algunas tiendas, surgían dudas silenciosas. No todos estaban convencidos. Algunos se preguntaban si Josué tenía lo necesario. Otros simplemente temían lo desconocido. Pero el tiempo no esperaba. La frontera estaba cerca, y el pasado no podía seguir dictando el futuro. 3 días pasaron. El pueblo se movilizaba como un solo cuerpo, aunque los corazones no latieran al mismo ritmo. Hombres reunían provisiones, mujeres consolaban a sus hijos, guerreros afilaban sus armas. Todos sabían que una etapa estaba terminando, aunque nadie sabía bien cómo comenzaría la siguiente. En medio del bullicio, Josué se mantuvo firme, pero su mirada se perdía a menudo más allá del campamento. Miraba el horizonte con una mezcla de expectativa y temor. Sabía que la travesía no sería física solamente, sería espiritual, sería personal. Lo que estaba por venir pondría a prueba más que su habilidad como líder, pondría a prueba su fe. En la víspera de la partida, reunió a los jefes de cada grupo. Sus palabras fueron pocas, pero cada sílaba cargaba años de espera. Lo que está por venir no será fácil, pero no olviden, no estamos solos. Cada paso que demos será recordado y cada decisión pesará. En la oscuridad de la noche siguiente, mientras el campamento dormía, Josué volvió a salir. Esta vez no para reflexionar, sino para observar. Desde la cima de una roca, contempló el cauce del río que los separaba de su destino. Las aguas corrían con fuerza. No había puentes, no había barcas,
solo una barrera natural e intransigente. Y entonces, en el silencio de su corazón, preguntó: ¿Cómo, Señor? ¿Cómo cruzaremos lo imposible? Pero no hubo respuesta, solo el sonido del agua, constante y desafiante. Al regresar a su tienda, un mensajero lo esperaba. No traía noticias de guerra ni de enfermedad, solo una confirmación: el pueblo está listo. Josué asintió, no porque tuviera todas las respuestas, mas porque entendía que el liderazgo no se trataba de certezas, sino de avanzar aún con dudas. Y al romper el alba, un nuevo día comenzó, uno que quedaría marcado en la memoria de generaciones, porque aunque el río aún no se había abierto, la fe ya había dado el primer paso. El aire estaba cargado de expectativa. Nadie sabía exactamente lo que ocurriría al cruzar el río, pero todos sentían que sería el comienzo de algo que cambiaría para siempre la historia del pueblo. Josué, con paso firme, se adelantó. Sus ojos estaban fijos en la corriente que se extendía frente a ellos, profunda y veloz. No había puentes, no había ayuda humana, solo confianza, solo esperanza. Una orden fue dada, y sin explicaciones, un grupo especial tomó la delantera. Llevaban consigo un objeto sagrado, cubierto por telas, respetado por todos. Cuando los primeros pies tocaron el agua, algo inesperado sucedió. No hubo estruendo, ni fuego, pero el río, que antes rugía, comenzó a detenerse. Como si obedeciera a una voz invisible, las aguas retrocedieron. El pueblo cruzó paso a paso sobre tierra seca. Muchos no entendían cómo era posible, pero todos sabían una cosa: no estaban solos. Del otro lado, el ambiente era distinto. El suelo era fértil, las colinas verdes, y a lo lejos una ciudad imponente se alzaba. Sus muros eran altos, sus puertas fuertes. Era evidente que no serían bienvenidos. Josué no perdió tiempo. Llamó a 2 hombres de confianza y les habló en voz baja. Sus palabras fueron claras: entren a esa ciudad y observen. Quiero saber quiénes son, cómo viven y si están preparados para enfrentarnos. Los hombres partieron esa misma noche. Disfrazados, caminaron entre las sombras, buscando una forma de entrar sin ser descubiertos. La ciudad estaba viva, pero también tensa. Se hablaba de rumores, de un pueblo que se acercaba, de un Dios que abría caminos en medio de los ríos. Los espías se movieron con cautela, pero fueron vistos. Guardias comenzaron a buscarlos. La ciudad cerró sus puertas. La huida parecía imposible hasta que una mujer los encontró y les ofreció refugio. Su casa estaba construida sobre la muralla. Su rostro era conocido en el lugar, aunque su vida no había sido fácil. Aún así, sus ojos mostraban una fe que sorprendió a los 2 hombres. «Sé quiénes son ustedes», dijo sin miedo. «Sé que su Dios es poderoso. Todos aquí lo sabemos. Por eso les pido algo. Cuando conquisten esta ciudad, recuerden a mi familia. No somos guerreros, solo queremos vivir». Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos respondió: «Tu fe no será olvidada. Coloca una señal visible en tu ventana, y cuando llegue el día nadie tocará tu casa». Con la ayuda de la mujer, los espías escaparon por una abertura en la muralla y regresaron al campamento. Frente a Josué, contaron lo que habían visto. «Están asustados, temen a nuestro pueblo, y más aún, temen a nuestro Dios. La ciudad está lista para caer». Josué asintió. Pero antes de pensar en atacar, recibió una nueva instrucción. No vino de su imaginación ni de sus consejeros. Fue algo más profundo, una convicción interna, clara como el cielo sin nubes. Antes de conquistar debes consagrar. Antes de luchar, deben recordar a quién pertenecen. La orden era extraña. Se les pidió realizar un acto que no se hacía desde generaciones anteriores. Algo que marcaba identidad, que implicaba dolor y recuperación. Los hombres del pueblo debían apartarse, descansar y cumplir un antiguo pacto. Era un acto físico, pero también espiritual. Josué dudó por un instante. ¿Sería prudente hacerlo justo antes de la batalla? ¿Y si eran atacados? Pero la respuesta no tardó en llegar. Confía. No ganarás por tus planes, sino por tu obediencia. Durante días, el campamento se volvió silencioso. No hubo marchas, ni entrenamientos. Solo recuperación, oración y espera. La ciudad fortificada, que los observaba desde lo alto,
No aprovechó la oportunidad. El temor los mantenía encerrados. Cuando el pueblo se recuperó, una ceremonia especial fue realizada. Una celebración que no ocurría hacía mucho tiempo. Una comida compartida, diferente a las que acostumbraban. Por primera vez en décadas, comieron del fruto de la tierra. Ya no necesitaban el alimento que caía del cielo. Ahora, la promesa comenzaba a alimentarlos. Al caer la tarde, Josué se alejó del campamento. Caminó solo, como tenía por costumbre, buscando claridad. Desde una colina observó las murallas. Eran impresionantes, parecían imposibles de derribar. Mientras pensaba en estrategias, vio una figura de pie a unos metros de distancia. El extraño no se movía. Su porte era imponente. Una espada colgaba de su cintura. Josué se acercó, con cautela. ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? La respuesta fue desconcertante. No estoy con ninguno. Estoy con el que está por encima de todos. Josué comprendió. Cayó de rodillas. No pidió explicaciones. Solo una cosa. ¿Qué deseas que haga? Sigue el plan, pero no uno que tú inventes. Marcha, confía y verás lo imposible suceder. Al amanecer, Josué reunió a sus capitanes. El plan que les presentó no tenía lógica militar. No incluía arietes, escaleras ni catapultas. Consistía en caminar alrededor de la ciudad, en silencio, sin atacar, sin responder a burlas. Los guerreros escucharon en silencio. Algunos fruncieron el ceño, otros no sabían si reír o preocuparse, pero nadie se atrevió a desafiar la decisión. Josué no impuso su voluntad, solo transmitía lo que había recibido. Los primeros días fueron tensos. El pueblo marchaba alrededor de la ciudad, mientras los habitantes de dentro los observaban con creciente desconcierto. Al principio se reían, luego simplemente callaban. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Al llegar el día señalado, todo cambió. Se les pidió que no marcharan una sola vez, sino varias, que no gritaran al principio, sino al final, que las señales no fueran humanas, sino divinas. Y cuando llegó el momento, una orden resonó en todo el campamento. Ahora, el grito del pueblo fue como un rugido. Una fuerza invisible pareció recorrer el suelo. Las murallas tan altas comenzaron a temblar. No fue el poder de sus manos, fue algo más. En segundos, lo que parecía invencible cayó. La ciudad fue tomada, pero en medio del juicio hubo misericordia. En una ventana una señal roja colgaba, y dentro de esa casa una familia entera esperaba. Fueron rescatados, tal como se prometió. Después de la victoria, el pueblo celebró, pero Josué sabía que no podían confiarse. Había más ciudades, más enemigos. El viaje no había terminado. El siguiente objetivo era un poblado más pequeño. A simple vista, parecía fácil de conquistar. Se enviaron exploradores. La recomendación fue clara. No hace falta enviar a todos, con unos pocos basta. La misión partió. Pero lo que esperaban que fuera una victoria rápida, se convirtió en una derrota humillante. Los soldados regresaron heridos, otros no regresaron. El pueblo estaba en shock. Josué se quebró, cayó al suelo, clamó con el corazón desgarrado. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo lo que hicimos, perdemos ahora? La respuesta fue dura, pero justa. Algo fue tomado. Algo que debía ser dedicado a mí fue escondido. Mientras no limpies el campamento, no avanzarás. Se inició una búsqueda. Un hombre fue descubierto. Había ocultado algo bajo su tienda. Lo había hecho en secreto, pero nada escapa a los ojos de aquel que todo lo ve. El pueblo lamentó, el culpable confesó, y la justicia fue ejecutada. Solo entonces, el camino volvió a abrirse. La siguiente batalla fue diferente. Josué no actuó con prisa. Consultó, esperó, escuchó, y cuando se le reveló la estrategia no dudó. Esta vez, no marcharon de frente, prepararon una emboscada, engañaron al enemigo, haciéndole creer que huían, y cuando la ciudad se sintió segura, el golpe cayó desde atrás. Fue una victoria completa, pero más que eso fue una lección. No se gana por cantidad ni por experiencia, se gana cuando se obedece. Desde ese día, Josué comenzó a entender algo que cambiaría su liderazgo para siempre. El verdadero poder no estaba en el ejército,
estaba en escuchar y obedecer, incluso cuando el plan parecía no tener sentido. Las victorias recientes fortalecieron el espíritu del pueblo. Aunque el dolor de la derrota anterior aún era recordado, la nueva conquista había devuelto la confianza. Sin embargo, Josué no permitía que el orgullo se apoderara del campamento. Sabía que cada paso debía darse con cuidado y que cualquier decisión, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias duraderas. Mientras se preparaban para las siguientes campañas, un grupo inusual se presentó en el campamento. Eran hombres vestidos con túnicas rotas, calzado desgastado y alforjas con pan seco y desmenuzado. Se notaba que venían de lejos, al menos eso parecía. Uno de ellos se adelantó, inclinando la cabeza con respeto. «Venimos de una tierra distante. Hemos oído hablar de vuestro Dios, de las maravillas que ha hecho. Tememos su poder, por eso os pedimos que hagáis un pacto de paz con nosotros». Josué los observó detenidamente. Todo en ellos parecía confirmar su historia. Ropas viejas, sandalias agrietadas, provisiones deterioradas. Incluso algunos consejeros murmuraron: «No pueden ser de esta tierra, están muy lejos para ser enemigos». Sin embargo, algo en el corazón de Josué lo inquietaba. Aún así, no pidió confirmación divina. No buscó consejo en la oración. Confiando en sus sentidos, selló el acuerdo. 3 días después, la verdad salió a la luz. Aquellos viajeros no venían de un lugar lejano. Eran habitantes de la región, vecinos disfrazados que habían engañado a Josué para no ser destruidos. Al descubrirlo, la reacción fue de sorpresa y enojo. Los líderes del pueblo se sintieron traicionados. Josué los llamó y, con firmeza, exigió una explicación. ¿Por qué mentisteis? ¿Por qué fingisteis ser quienes no sois? El líder de los extranjeros respondió con honestidad: «Temíamos por nuestras vidas. Sabíamos que si enfrentábamos a vuestro ejército, no sobreviviríamos. No queríamos guerra, solo vivir». Josué respiró hondo. Había sido engañado, pero también había hecho un juramento, y un compromiso, aunque basado en mentiras, debía ser respetado. Entonces declaró: «No os destruiremos, viviréis entre nosotros, pero no lo haréis como iguales. Desde hoy, serviréis en tareas humildes, trabajando al servicio de este pueblo». Los extranjeros aceptaron. Era mejor ser siervos que ceniza. Pero el engaño no pasó desapercibido para los demás reinos de la región. Cuando los líderes de 5 ciudades poderosas escucharon que uno de los suyos había hecho alianza con Israel, se sintieron traicionados. Reunieron sus ejércitos, juraron destruir a los que consideraban traidores y al mismo tiempo dar un golpe a la creciente amenaza israelita. Los 5 reyes se encontraron en secreto. Sus palabras eran claras: «Si permitimos que Gabaón sobreviva, todos caeremos. Atacaremos con todo, eliminaremos su ciudad y enviaremos un mensaje claro a Israel». La noticia del ataque no tardó en llegar a Josué. Un mensajero, agotado y cubierto de polvo, entró al campamento corriendo. «Gabaón está sitiada. 5 reinos marchan contra ellos. Han pedido ayuda». Josué no dudó. «Nos comprometimos. No podemos romper lo que prometimos, aunque haya sido por error». Sin esperar al amanecer, ordenó al ejército prepararse. Marcharían durante la noche, sin descanso. La distancia era larga, el terreno complicado, pero el tiempo era esencial. Mientras caminaban bajo las estrellas, muchos soldados se preguntaban en silencio si valía la pena arriesgarse por un pueblo que los había engañado. Pero Josué no titubeaba. Sabía que más allá del pacto, esta batalla tenía otro significado. Era una oportunidad para demostrar que la fidelidad a la palabra dada también era un acto de fe. Al llegar, el campo de batalla ya estaba formado. Las 5 naciones rodeaban a Gabaón. Los gritos de guerra resonaban. Las antorchas iluminaban el cielo como si la noche misma estuviera ardiendo. Entonces, sin previo aviso, Israel atacó. Los ejércitos enemigos no lo esperaban. Habían contado con días de ventaja, con estrategias claras, pero no habían previsto una emboscada nocturna. El caos se apoderó del lugar. Las formaciones se rompieron. Los soldados huyeron en diferentes direcciones. Sin embargo, la batalla no había terminado. Mientras los enemigos escapaban por los valles, algo increíble sucedió.
Desde el cielo comenzaron a caer piedras enormes, como si el mismo cielo se abriera para castigar. Los soldados israelitas observaban con asombro cómo sus enemigos eran alcanzados por rocas que descendían con furia. Josué, viendo que el sol comenzaba a ocultarse, comprendió que si la oscuridad caía, muchos enemigos escaparían. No podía permitirlo. Entonces alzó la voz, no a los hombres, sino al cielo. Sol, detente sobre Gabaón. Luna, quédate en el valle. Y el día no terminó. Durante horas el sol permaneció inmóvil en lo alto. La luz siguió brillando. Nadie entendía cómo era posible. Algunos pensaron que era un sueño. Otros, que estaban ante el mayor milagro que jamás verían. La batalla continuó hasta que no quedó nadie para luchar. Los 5 reyes huyeron buscando refugio. Encontraron una cueva y se ocultaron en ella, esperando que pasara la tormenta. Pero fueron descubiertos. Capturados, fueron llevados ante Josué. El líder no los ejecutó de inmediato. Reunió a sus capitanes y los hizo testigos. Les habló con voz firme. Estos hombres lideraron ejércitos contra nosotros. Confiaron en su fuerza, en sus armas, en sus alianzas. Pero ninguno pudo resistir a lo que está por encima de todos. Luego, uno por uno, fueron juzgados y ejecutados. El mensaje fue claro. La guerra no era de Israel, era de su Dios. Después de esta victoria, el corazón del pueblo se inflamó de valor. Las historias del día que no terminó comenzaron a circular por toda la región. Nadie se atrevía a enfrentar a Josué. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra, pero Josué no permitía la complacencia. Sabía que cada victoria debía estar acompañada de obediencia, y que en medio de las conquistas era fácil olvidar quién realmente dirigía la batalla. En las semanas siguientes, el ejército se dividió en 2 frentes. Algunos marcharon hacia el sur, otros hacia el norte. Las ciudades fortificadas, que antes parecían imposibles de conquistar, ahora caían sin resistencia. A cada paso, Josué tomaba un momento para recordar al pueblo lo esencial. No hemos llegado hasta aquí por nuestras manos. Cada tierra que pisamos, cada muro que cae, es porque nos ha sido entregado. Algunos soldados comenzaban a sentir que nada podía detenerlos, pero Josué los frenaba, recordándoles la derrota pasada, el error cometido, la desobediencia que los había hecho caer. Nunca permitía que el orgullo creciera. Una noche, mientras descansaban cerca de una ciudad recién conquistada, un joven se acercó a Josué. «Señor, ¿cuántas ciudades más tomaremos? ¿Cuándo descansaremos?» Josué con mirada serena respondió: «Cuando cada tribu tenga su herencia, cuando cada promesa haya sido cumplida». Y así continuaron, sin pausa, sin distracción. Pero en el corazón de Josué, algo comenzaba a cambiar. Ya no era solo el comandante de un ejército. Se estaba convirtiendo en un padre para la nación. Cada decisión suya afectaba a miles. Cada palabra, cada gesto, era observado. A veces, se retiraba a las alturas, no para planear estrategias, sino para meditar, para recordar que un día fue solo un servidor, que no había sido elegido por su fuerza, sino por su fe. Allí, bajo el cielo estrellado, comprendía que las guerras no eran el fin, que la verdadera conquista comenzaría cuando el pueblo tuviera que vivir en paz. Porque obedecer en batalla era una cosa, pero obedecer en tiempos de prosperidad era otra completamente diferente. La guerra del día eterno quedó atrás, pero su eco continuó. Las sombras de la tarde caían sobre los campos cuando los últimos guerreros regresaron al campamento. Sus rostros, marcados por el esfuerzo, hablaban de batallas recientes. Cada escudo rayado, cada lanza astillada, era testimonio de una jornada extensa. No quedaban muchos reinos en pie. La campaña militar, iniciada con incertidumbre, avanzaba con paso firme. Josué observaba desde una colina baja. Sus ojos recorrían el horizonte. No buscaba enemigos. Esta vez miraba la tierra. Cada colina, cada valle, cada río, todo era parte de una promesa hecha mucho tiempo atrás. Y ahora era tiempo de repartir. Pero antes de asignar porciones, aún había lugares por conquistar. El ejército se dividió en grupos pequeños. Algunos avanzaron hacia el norte,
donde las montañas ocultaban pueblos orgullosos. Otros descendieron al sur, enfrentando ciudades rodeadas de campos fértiles. No hubo región que escapara. El avance fue paciente, pero implacable. Una ciudad tras otra cayó. Algunas resistieron, otras se rindieron antes del primer golpe, pero ninguna fue ignorada. Cada victoria era parte del cumplimiento de algo más grande que cualquier soldado. Durante este período, un rostro familiar se presentó ante Josué. Era un hombre de edad avanzada, pero con una mirada decidida. Caminaba sin ayuda, con paso firme, como si el tiempo no hubiera pasado por él. «He esperado este momento por décadas», dijo al acercarse. «Cuando partimos de aquel lugar lejano, tú y yo fuimos los únicos que creyeron. Los demás dudaron, y su duda les costó la entrada. Pero nosotros seguimos adelante». Josué lo reconoció al instante. Era uno de los pocos que compartió el pasado en Egipto, que sobrevivió a las pruebas del desierto, que creyó cuando otros temblaban. «Aún tengo fuerza», continuó. «Dame la región que se me prometió. Déjame enfrentar a los habitantes que la ocupan. No por orgullo, sino por fidelidad, porque sé que con la ayuda divina podré vencerlos». Josué no dudó. Extendió la mano y le otorgó lo que pedía. No necesitaba discursos. La historia entre ambos hablaba por sí sola. El anciano guerrero partió, liderando un pequeño grupo. Subió a las colinas y enfrentó a los pobladores. La lucha no fue sencilla. Los oponentes eran numerosos, sus defensas sólidas, pero la determinación venció, y al final, el territorio quedó bajo su dominio. Esa región, cargada de historia y resistencia, se convirtió en el hogar de sus descendientes, un símbolo de que la esperanza perseverante siempre encuentra recompensa. Con cada ciudad conquistada, el mapa se transformaba. Los líderes de cada tribu se acercaban a Josué con rostros expectantes. Querían saber cuál sería su porción, dónde plantarían sus tiendas, qué tierras cultivarían sus hijos. Josué, acompañado de ancianos y escribas, se sentó en un lugar central. Frente a todos comenzó la asignación. No lo hizo al azar. Cada espacio fue otorgado según la historia de cada grupo, sus necesidades y su papel durante la travesía. Una tribu recibió tierras al oeste, donde los campos eran amplios y el clima favorable. Otra fue enviada a la zona montañosa, llena de desafíos pero rica en recursos. Un tercer grupo recibió una región cercana al agua, ideal para el comercio y la pesca. A medida que las parcelas eran entregadas, los jefes marcaban los límites, colocaban piedras como señales y reunían a sus familias para recorrer la nueva herencia. Algunos cantaban, otros lloraban. Todos comprendían la magnitud del momento. Sin embargo, no todo fue armonioso. Surgieron disputas. Algunas tribus alegaban que sus terrenos eran escasos. Otras temían por la cercanía de pueblos que aún no habían sido desplazados. Josué, firme pero justo, los reunió a todos. «Si tenéis fuerza para quejaros, también la tenéis para luchar», declaró. «Los que aún tienen enemigos entre ellos deben enfrentarlos. No dejéis espacio a la complacencia. La promesa es real, pero debe ser protegida». La advertencia fue escuchada. Las tribus se organizaron, fortalecieron sus fronteras y completaron lo que aún faltaba. Una vez que la repartición fue finalizada, Josué recibió otra instrucción. Esta vez, no venía de sus pensamientos ni de sus consejeros. Era un mandato claro: establecer ciudades de justicia. Se eligieron varios puntos estratégicos. Allí se crearían refugios especiales, lugares donde personas acusadas de ciertos actos pudieran acudir para ser juzgadas de manera imparcial. No eran escondites, sino espacios donde la equidad prevalecería. Los responsables de estas ciudades fueron instruidos con cuidado. Debían escuchar sin prejuicio, valorar los hechos y proteger a los inocentes. Porque, como dijo Josué, una nación fuerte no solo se construye con espadas, sino con principios. El pueblo entendió. Cada ciudad refugio fue recibida como un regalo. No todos esperaban que, en medio de tanta guerra, hubiera espacio para la compasión. Los años pasaron. La tierra ya no era solo una meta, era una realidad. Los niños jugaban donde antes hubo batalla. Las mujeres sembraban donde antes hubo campamentos.
El sonido de las espadas fue reemplazado por risas, cantos y oraciones. Josué, ahora de edad avanzada, recorría las aldeas. Observaba con ojos serenos. No intervenía tanto como antes. Dejaba que cada tribu se adaptara a su nueva vida, pero nunca dejaba de recordar. Cada vez que alguien lo saludaba, él respondía con humildad. No se presentaba como héroe, sino como servidor. No fue por mí, decía, fue por aquel que nos guió desde el principio. Una mañana, mientras el sol nacía detrás de los campos, Josué fue visitado por varios representantes del pueblo. Querían agradecer, querían honrarlo. Él los escuchó, sonrió y les hizo una última petición. No olvidéis lo vivido. No dejéis que la comodidad os aleje de lo que nos trajo hasta aquí, porque los desafíos no terminan con la guerra. A veces, la abundancia puede ser una prueba más difícil que la escasez. El pueblo asintió, pero Josué sabía que las generaciones futuras enfrentarían nuevas luchas, no en el campo de batalla, sino en sus corazones. Y mientras el viento acariciaba los campos recién sembrados, Josué cerró los ojos por un momento, agradecido, porque aunque su misión había sido difícil, había valido la pena. A cada rincón, desde el sur árido hasta las colinas verdes del norte, la promesa se había cumplido. Los campos se extendían más allá de donde la vista alcanzaba. Las estaciones pasaban, y con ellas las marcas de la guerra se iban borrando poco a poco. Las ciudades se levantaban, las familias echaban raíces, y los ecos del combate se convertían en relatos contados al calor del fuego. El pueblo, antes nómada y perseguido, ahora vivía en casas propias, cultivaba sus huertos y caminaba sin temor. Josué, con los años sobre sus hombros y la mirada cargada de memoria, observaba el paisaje desde lo alto de una pequeña elevación. Aquel suelo, que un día fue solo una promesa distante, ahora respiraba vida. Pero su corazón, aunque en paz, no se sentía del todo tranquilo. Había algo que no podía ignorar, una inquietud sutil, casi imperceptible, pero real. No era miedo, era conciencia. Sabía que la verdadera lucha no se libraba con espadas ni escudos. La batalla más peligrosa comenzaría cuando todo pareciera en calma, cuando ya no hubiera enemigos visibles, cuando las fronteras estuvieran aseguradas, cuando los peligros externos desaparecieran. Porque era entonces, justo entonces, cuando el olvido encontraba su oportunidad. Así que decidió reunir a todos. Desde las colinas hasta los valles, mensajeros fueron enviados. Líderes de cada tribu, ancianos, jefes de familia, todos fueron convocados a un lugar central, donde un altar de piedra, simple pero imponente, marcaba el punto de encuentro. En aquel día, el pueblo se congregó como lo había hecho pocas veces, no para pelear, sino para escuchar, no para reclamar herencias, sino para ser recordado, porque Josué, consciente de que su tiempo se acercaba al fin, tenía algo que decir, palabras que no podían ser ignoradas. Vestido con túnica sencilla, sin ornamentos ni símbolos de poder, subió lentamente al lugar destinado. El silencio se hizo absoluto. Cada mirada estaba puesta en él. Tomó aire, levantó la vista y comenzó. Vosotros habéis visto con vuestros propios ojos todo lo que se ha logrado. Cada victoria, cada territorio conquistado, cada promesa cumplida. Pero no os engañéis. Nada de esto vino por nuestras propias manos. No fue por el número de nuestros soldados, ni por la habilidad de nuestros arqueros. Fue porque una voz nos guió, porque una presencia caminó delante de nosotros. Hubo un murmullo de aprobación, pero Josué levantó la mano para continuar. Os habéis establecido en tierras que no labrasteis. Vivís en casas que no construisteis. Coméis de viñedos que no plantasteis. Todo eso fue un regalo, y como todo don implica responsabilidad. Su tono cambió. Ahora era más firme, más directo. No permitáis que la abundancia os haga olvidar el origen, porque cuando la memoria se desvanece, el corazón se desvía, y cuando el corazón se aleja, la ruina no tarda en llegar. Algunos bajaron la cabeza, otros cerraron los ojos. Josué no hablaba con dureza, sino con amor, como un padre que advierte antes de que sea demasiado tarde. Sé que entre vosotros hay quienes ya miran hacia otros dioses.
imágenes talladas, ídolos de madera o piedra, costumbres que no son nuestras, influencias de pueblos que no comparten nuestro camino. No lo neguéis, yo lo sé, y él lo sabe. El ambiente se tensó. Nadie habló, nadie se atrevía a contradecirlo. Así que hoy, ante todos vosotros, y ante el Dios que nos trajo hasta aquí, os pido que toméis una decisión. No mañana, no cuando haya problemas. Hoy. Caminó unos pasos con la voz aún más intensa. Decid a quién serviréis, a los dioses de los pueblos que aún habitan entre vosotros, o al que os sacó de la esclavitud y os dio tierra en abundancia. Hizo una pausa, miró al cielo, luego bajó los ojos y dijo con voz clara: yo ya lo he decidido, mi casa y yo serviremos al Señor. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Luego, poco a poco, comenzaron a escucharse voces. Nosotros también, jamás serviremos a otros. Nos mantendremos fieles. Josué los escuchó, pero no se dejó llevar por la emoción. No habléis solo por hablar, advirtió. No hagáis promesas que no pensáis cumplir, porque aquel a quien decís servir es santo y no tolerará duplicidad. Pero el pueblo insistió. Una y otra vez afirmaron su lealtad. Entonces Josué pidió algo más. Traed piedras, grandes, pesadas. Colocadlas aquí junto a este lugar, que sirvan como testigos, para que cuando vuestros hijos pregunten qué significan, podáis decir: aquí renovamos nuestro compromiso. Y así lo hicieron. El altar fue rodeado de rocas talladas, grabadas con palabras que hablaban de fe, entrega y elección. La reunión terminó, pero algo había cambiado. Cada hombre regresó a su tribu con una mezcla de emoción y responsabilidad. Josué, por su parte, no buscó más reconocimiento. Sabía que había entregado todo lo que tenía.